inteligentemente con los juguetes caros. No, yo me acuerdo que desde chico, o sea, ya en los mercaditos, sí, mis papás nos compraban cochecitos. Estos de latón, estos chiquitos. La Alameda Central. Claro. Adornada, Sí, claro. Con infinidad de foquitos, lucecitas, los caminos, o sea, lo que era la avenida. Pero es que, Beto, vuelvo a lo mismo, y era el atractivo de la Ciudad de México. Las vacaciones eran... provincia, entonces llega... Ya brindamos y todo, pum, se le baja la presión, se va a gustar, y pum, empieza, pues por la chinga que se puso, no comió bien, bla, 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 y encima de todo, yo me trajo un caballero del Zodiaco, Afrodita de Piscis. Bueno, era un caballero del Zodiaco. Y entonces, una playera del Caballero del Dragón, ahí sí me fascinó, o sea, la estuve usando años y hasta que... Saludos, amigas, amigos de este podcast. Otra vez la iba a regar, pero bueno, hoy estamos entrando en 30 y 40. Está aquí una querida amiga que acabamos de conocer. Acaba de llegar aquí a la instalación, así sin más. Pues le pusimos a la señorita guantecitos o botitas, como quieran llamarle. Pero bueno, pues está aquí, pues estaba refugiando del maldito frío de la Navidad. Esto ya es la buena acción de Navidad. Sí, exactamente. ¿No? Y pues bueno, pues aquí estaremos con botas. Vean nuestras redes sociales para cuando ya la pongamos en adopción, pues hay pues un hogar que le quede bien. Yo soy Rafa Martínez. Yo soy Alberto Cerón. Bienvenidos a esta emisión especial de Navidad de En 30 y 40. Ya lo notaron todos, o sea, estamos aquí en plena Navidad. Paula está haciendo acrobacias. Mira, ya te llora. No lo puedo creer. Sí, te tienes que ir con Leonardo. Ve con ella, córrele. Más bien está así como pidiendo a gritos que entre, pero pues hoy Paola sí viene definitivamente muy navideña, mira. Sí, viene muy decembrina. Sí, viene así en sudadera y panza así completamente. ¿Es que qué? Chacalona. Oiga, la chacalona. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Vamos con las cosas, Sí, cuidado. Bueno, pues ya notaron que estamos en un ambiente diferente. Hay muchos árboles, mucha nieve. Sí hay que decir que pues parte de la decoración pues sí la hizo esta mujer, Paola García. Muchas gracias por la decoración. Te llora, No sé por qué ya supo que sí es allá contigo la cosa. Sí. Vete a despedir, ándale. Córrele. Sí, te doy permiso, ándale. No, yo creo que la tienes que empujar para que... No, pero bueno, es que ya está en tele, está en la tele, o sea, es como Ringo. Oye, teníamos un perro en este estudio, ¿sí te acuerdas, mi estimado? No te tocó. No le tocó a nadie. Eras tú, o sea, eras tú. ¿Qué pasó? Ya me perdí de algo. Pero bueno, son los gajes del oficio de grabar en estas fechas navideñas. Exactamente. Puro bullying aquí, chihuahuas. Hay que portarse bien, muchachos, si no el niño Dios se pone triste. El niño Dios no les va a traer nada. Cuídense. Mañana nos vemos. Nos vemos mañana, don Beto. Ya es para su aguinaldo. Oye, no le dejes cerrado por si quiere ir al baño. Ahí, así déjale nomás. Traen un sobre para su aguinaldo. Y bueno, pues así como... Y así cambió la conversación. Así nos gusta ser de espontáneos. Sí. Bueno, pues hoy, como ya lo notaron, pues ya estamos en Navidad. Estamos a 3 días de esta celebración. 3 días, sí, 3 días. Hoy es jueves.
Jueves, sí. ya empezó la Navidad para algunos. Sí, exactamente. Y bueno, pues esta chica está muy, muy entusiasmada de estar aquí con nosotros. Nuestra querida Botas le queda también a la temporada. Sí. Hoy vamos a recordar cómo eran las Navidades ochenteras, Ajá, noventeras. Pues ya las 2000eras no, porque Pues es que ya- a mí, ya más a mí bien- ya me empezó a hacer bien grinch el Sí, asunto. ya más bien como que las 2000eras empezaron a distorsionarse hasta llegar lo que son hoy, ¿no? Yo Por creo. ejemplo, Como que empezó además- a haber ahí una mezcolanza medio rara de celebraciones bien extrañas. Además, a mí sí, o sea, como que después de pues estas super navidades que tenías así con toda la familia, así Sí. de todos lados y eso, y de repente ya así como hacerlas así en chiquito y eso, Sí, como sí. que sí me hizo grinche, o sea, como que ya no, o sea, no es que no me guste estar, pues con tus seres queridos ni nada, pero pues sí, Pero o sea, como caga que... la madre, güey. Ay, perdón. No. Perdón, Es que perdón. no, porque por ejemplo, la Navidad, pues con tus cuates, o Sí, sea, o pues sea, sí, es- o sea, es... Sí, es. O sea, es grata. O, por ejemplo, así un equipo como el que tenemos aquí en el estudio, pues está chido, ¿no? O sea, Sí, como sí, que sí. sí convives chido, ¿no? Pero... o sea, como que no es lo mismo. O sea, sí cambió mucho. cambiaron las dinámicas, sí. Y sí fue crecer, pues sí, diferente. dolió. Ah, por O supuesto. sea, No, sí. al final de todo, pues crecer sí Sí, y dolió. además eso, porque creces con el modelo que vas viendo del familiar, o sea, ya el de Ajá. adultos, porque el de niños es una magia, es una maravilla, ahorita platicamos de eso, pero el de adultos tú dices, bueno, un día me tocará, y Ajá. cuando llegó el día que te toque dices, ¿qué pedo, güey? Sí, exacto. Ajá, ¿Qué no. pasó? Ajá, Sí, exacto. Y además también, las generaciones que Llegas con tus luces siguieron. de bengala así, o sea, tío, no mames, o sea, vas a contaminar el aire, Ajá, ¿cómo es que exacto. tenemos un hoyo en la capa de ozono, Sí, güey? exacto. Sí, no, y es que sí, o sea, son dinámicas súper Sí, bien diferentes. distintas. O sea, los chicos de ahora, los chavillos, pues ya están así como súper metalizados. O sea, sí, ya esa es otra dinámica completamente diferente. Sí, completamente distinta. De hecho, creo yo que lo importante en Navidad es publicar la cena. Ajá. Ah, bueno, aparte de eso, la publicas. medianoche. Claro. Ya en hacer un TikTok a medianoche. Claro. No sé. Sacar tus garras. Mandar, por ejemplo, las chicas mandar unos muy buenos deseos, unas palabras bien bonitas, Ajá, güey, ajá. nada más tapándose los pezones y el pussycat. Y dices, oh, qué pedo, güey. Así ha cambiado bastante la dinámica. Ujú. Y ya, o sea, ya a medianoche. ¿Para qué queremos Para esto- tapar el dedo sí, con un sol? Ándale, dijera, saludos, Benny Rotten. Pues O sea, Ahora sí que no te cenan antes de la medianoche, ya medianoche es así, bueno, ya cumplí con mi deber que era no te, publicarlo en TikTok no y te vamos. rebatí porque pues sí es real. Es que Sí es real, sí es es bien real. raro, o sea, yo afortunadamente mi familia ya somos viejos todos, Ajá. o sea, Pero tienes niños, güey. bueno, O la sea, más tú ya joven, sí. tienes sobrinos. Sin embargo, entonces todavía- cambia la dinámica. Aunque todavía, fíjate que mis hermanas están llevando la tradición que llevaron mis papás con nosotros. Pero ahí está. Entonces está muy padre. O sea, a Sí. final de cuentas, no estamos todavía en ese punto de. Porque de- están chiquitos. del TikTok. O sea, tus sobrinos están, o sea, tienen el más grande 6 años. Ay, Sí. hija de tu madre. Tiene un problema estomacal. ¿Te acuerdas de la película de Los hijos de la calle? Ajá. Que cuando van a buscar al abogado que los va a representar, que tiene que perder. Ah, sí. Que que le hace. Es que sí acepto el Ajá. caso, solo que tengo un Ajá. pequeño problema Ajá. de drogas. Ajá. Y ella es así de sí me quedo con ustedes, nada más que tengo No, un un pequeño problema. problema de gases. Sí, no manches. Bueno, en el caso, por ejemplo, de tus sobrinos, pues todavía están chiquillos. Sí, el están más muy grande chicos. tiene 6. Entonces, Sí. apenas está empezando la dinámica, pero contigo cambia un poco porque ya tienes niños. Entonces ya otra vez como que esa magia a lo mejor hace un switch. Porque bueno, o sea, ya no eres tú el de la magia, sino más bien hace ese switch de que ahora a ti te toca hacer esa magia. Yo, por ejemplo, sí me acuerdo que ya en los 2000s, o sea, para mis sobrinos, en ese tiempo tenía todavía... Es Bueno, que... tus primos, que todos estaban chiquillos. Ajá, es que, bueno, aquí la dinámica también, pues sí varía porque...
pues en mi caso, pues el pegamento de estas fiestas, pues eran las abuelas, ¿no? Sí, o sea, como que el pretexto de que estuvieran las abuelas y de que fueras a visitar a la abuela y de que toda la familia estuviera reunida, pues era por la abuela, sí, ¿no? Sí. Entonces, pues a mí en esa época todavía me tocó que estuviera mi abuela. Yo ya tenía sobrinos, o sea, ya hijos de mis primas. Ajá. Y por ejemplo, yo una vez me disfracé de Santa Claus. Okay. Ajá, sí me disfracé de Santa Claus. No está en redes por si la buscas. No está en redes. Y pero Ni Narcoclaus está en redes. Uno de mis primos, no, tampoco Narcoclaus. Mi primo Nicolás, o sea, tendría como 2, 3 años. Sí, Nico, no de los manches, más se quedó chiquitos. así como... O sea, para él sí fue muy sorprendente. Sí, era Santa Claus. No, cañón. Obviamente, pues mis demás sobrinos, Diego, Melissa, Ian, ¿quién más estaba? Bueno, Gaby todavía. Pues sí, Miguel. sí fue. Miguel y Tavo, pues, pero ellos ya Tavo sabían. ya estaba más grande, pero ya Miguel, sabían que era yo. No, bueno, ellos sí. Sí. Pero por ejemplo, si Nico sí se quedó así como, ay, como. Entonces estuvo padre. Y con mis otros sobrinos de la otra familia, quien se disfrazó de Santa Claus fue mi prima Erika. Ok. Le tocó ser santa y también fue lo mismo. O sea, sí fue así como de wow. Nada más que allá eran menos. O sea, allá eran 2 sobrinos nada más. Acá eran 6. O sea, eran 6 niños. Sí, es diferente. Y es que sí, fíjate que justo lo que dices, en una familia grande, que era la costumbre en aquellos tiempos, tener familias muy grandes, pues justamente la Navidad era un revoltijo de cosas, salvo ya a las 4 de la mañana, que ya están bien pedos todos los hermanos, los cuñados y demás. Tenía precisamente esa magia, ¿no? En la que los niños estaban esperando qué se les iba a regalar. Llegaba un Santa Claus a regalarles cosas. Aparte, digo, yo no sé, pero yo me enteré hace poco porque, o sea, pues privilegiado. Y la verdad, o sea, yo no me quejo de haber tenido algunos años, o sea, formar parte del privilegio. O sea, yo a veces tiro mierda por estar moreno, después por estar moreno, pero yo viví esa parte del privilegio y en la que mi papá hizo el esfuerzo por decir... Les va a traer Santa Claus. Y Santa Claus, me decían algunos primos, es que Santa Claus es de los ricos. Pues nosotros no somos ricos, pero llega Santa Claus. Entonces, se hacía el esfuerzo y era bien mágico porque tenías ya, como te digo, esa entrega de regalitos chiquitos, ¿no? Normalmente eran calcetines, unos guantes, un gorrito. Sí, cualquier cosa. Pero te divertías ahí con los primos y con la expectativa, pensando, o sea, sabías que te iban a regalar unos calcetines, pero tú pensabas, wow, ya va a llegar mi Super Terrenator 3000. Todo empezaba desde la escuela cuando llegaba el regreso de este puente del 16 de septiembre. Sí. Todo empezaba ya pues a cocinarse. Sí, exacto. Sí. O sea, ya inclusive las pautas de la televisión pues empezaban ya con... Ya te empezaban a aventar 2, 3 juguetes. O sea, sí, exacto. Ya los comerciales pues desde Lili Ledi hasta... porque todavía venían, por ejemplo, los... Ensueño, los Mattel, Iga. Sí. Porque los IDs de la televisión, pues, obviamente todavía era de este Día de Muertos. No olvides a sus familiares. Claro. ¿No? Pero ya empezaban a aventar, como dices, el Ledi, o sea, ya empezaban los ensueños, ya empezaban y sobre todo, ¿sabes qué? Que empezaban inteligentemente con los juguetes caros. O sea, todas las pautas de septiembre, octubre empezaban con los juguetes más caros. O sea, porque sí, pues obviamente, pues sí era una buena opción. Sí. Pues empezar a ahorrar o comprar a crédito. De hecho había una clase media, Había una clase media en la que precisamente trataban de prever todos los gastos que iban a tener para su familia. Repito, eran familias de 3 hijos en promedio. El promedio en los 80 eran 3 hijos. Entonces ya eran familias grandes. Entonces imagínate todo lo que se tiene que hacer. Entonces, sí, esas familias previsoras que estaban en un estatus medio, pues sí, empezaban que a sacar o el crédito o el tipo tanda, ¿no? El sistema de apartado, que era muy común en las temporadas navideñas, y empezaban a comprar para que el niño tuviera su juguete. Claro. Acá. Y por eso empezaban esas pautas de juguetes caros. O sea, exactamente. Yo, por ejemplo, no recuerdo en aquellos años 80 y es muy chistoso porque era un boom. Yo no recuerdo comerciales de Playmobil, por ejemplo. O sea, no existían como los comerciales de Playmobil. Pues según... Eran menciones según YouTube, sí tiene. No. ¿Alguna?
O sea, pero... yo que fui un don ochentero, no existían los comerciales de Playmobil. No había de Playmobil. Realmente quien ofertaba los Playmobil eran las menciones del tío Gamboín o de Rogelio Moreno, ni siquiera Chabelo. O sea, Chabelo como que no tenía la cuenta de Playmobil. Y realmente, ¿sabes? Por ejemplo, yo me acuerdo del asunto de Playmobil cuando armaban en la Comercial Mexicana o en Aurrera, que armaban el castillo de los juguetes. O sea, que por lo general hacían una subsección afuera en los estacionamientos. Exactamente. Y pues obviamente pues sí decoraban con un castillo o algo así. Y ahí era donde estaba, por ejemplo, toda la sección de Playmobil, ¿no? Pero no había comerciales. Me acuerdo, por ejemplo, sí, había, por ejemplo, de Mi Alegría, pues sí había. Mi Alegría... O sea, yo me acuerdo de los predominantes. Mi Alegría, como que eran güeyes que trabajaban en otro lado y todo el año ahorraban. Ándale. Para aventar las pautas publicitarias en diciembre. Porque invadían Mi Alegría. Y yo me acuerdo mucho de sí ver los comerciales de Lili Ledy, de Hot Wheels, que en los 80s entró. O sea, sí fue así como pues el trancazo de los Hot Wheels. Sí fue una maravilla. O sea, eran carros pequeños de muy buena calidad, porque había carritos que venían de China, que estaban huecos, y eran, pues, qué X los carritos, ¿no? Pero cuando llega Hot Wheels, que llega un carro bien hecho, que se parecía al carro de tu papá, pues fue una maravilla. Que de todos modos, yo me acuerdo que desde chico, o sea, ya en los mercaditos, sí mis papás nos compraban cochecitos. Estos de latón, estos chiquititos, de esos que no traían hasta chuecos los vidrios. Que no, pero además empezó ya a llegar estos, ¿cómo se llamaban estos? No me acuerdo cómo se llamaban, pero... No, es que no me acuerdo. Matchbox, sí. Ya empezaron a llegar esos. Un poquito, el estándar es un poquito más bajito que Hot Wheels. Pero, pues sí, ya se veían chidos. O sea, ya se veían bien. Y me acuerdo perfecto que... sí es un Rambler. Que en aquel entonces sí, costaba cada cochecito 50 centavos. O sea, todavía ni siquiera eran 500 pesos. O sea, 50 centavos. O sea, todavía en épocas de Miguel de la Madrid, ¿no? Sí. Y bueno, pues me acuerdo de esos Matchbox. Pero lo que sí te digo es que sí era... O sea, desde septiembre que empezaban a armar en las tiendas ya el departamento alterno. Y en las escuelas, obviamente, pues empezaba el rollo de que ya empezabas a hacer como la obra de Navidad, el bailable de Navidad, la pastorela, la posada. Ya había indicios de la posada. Entonces, cuando llegaba el Halloween o el Día de Muertos, pues ya, o sea, ya era así como, bueno, ya se acabó, vámonos ahora sí a lo que nos cruje. Diciembre y sus posadas. No se iba tan rápido, o sea, yo me acuerdo que sí no era como ahora, que sí es... Sí, o sea, sí. O sea, ahorita es una velocidad supersónica, o sea, sí es así como de repente ya es, pues venos ahorita. Es que era así, éramos morros descacerados, Rafa. Entonces teníamos mucho tiempo para disfrutar la víspera de Navidad. Ándale, exacto. O sea, sí había víspera, exacto. Sí. Y bueno, pues obviamente era el asunto pues de las escuelas que empezaban con estos preparativos. Y yo, o sea, no me acuerdo realmente cómo era la dinámica para escoger como lo que le ibas a pedir. O sea, yo me acuerdo que eran en estos lugares, ¿no? Directamente, o sea, que abrían las jugueterías estas y pues ya más o menos ahí vas viendo. Pero yo, por ejemplo, en mi caso sí era como muy chistoso porque desde que tengo uso de razón, te estoy hablando 6 años, yo pedí una batería. Okay. O sea, yo siempre pedí una batería, siempre. Sí. Alguna vez pedí una batería, alguna vez quise una batería. Y hubiera estado muy chido, pero bueno, no pasó. Sí, exacto. No, a mí tampoco pasó. O sea, esa me la tuve que complacer yo. Yo también. Y pero, por ejemplo, sí me llamaban la atención los juegos de química. Por ejemplo, los Mi Alegría. Es que era bien divertido. Es que mira, yo no sé tú. No sé tú. No. Pero yo... cuando salen los Muppets Baby, estaban
Peto y Basilio. Ajá, Entonces sí, claro. era un químico que hacía muchos experimentos raros. Estaba Pibi, de Daniel el Travieso. Ajá. Entonces igual era todo un genio que siempre se la pasaba con formulitas y Ujú, con líquidos y demás. Y a mí también me llamó mucho la atención esa parte de quiero inventar algo, quiero Sí, crear algo. sí, como de la invención. Y entonces Ujú. te ponen el juego de química molecular y dices, uy, si me salgo de las reglas con este material, puedo inventar la cura Sí. contra el cáncer. Sí, exacto. O sea, de verdad. Sí. Y Genos. Y bueno, pues también otra cosa que empezaba, o sea, que sí empezaba como a cambiar todo el rumbo de las cosas, pues sí era el rollo de, por ejemplo, los familiares que llegaban de afuera. Ah, sí, claro. O sea, la gente que empezaba a llegar de afuera, ¿no? Sí, o sea, sí. de Estados Unidos o de otros estados. Otros estados. Y que tú todavía estabas en la escuela, ¿no? Pero que ya de Sí, repente ellos ya ya salían, pues ya habían cumplido. ya como- estaban es que como por acá. Ahora ¿no? hay que también poner esto en contexto. Ujú. No sé si te acuerdas, pero Distrito Federal y Área Metropolitana era más tardío el fin de clases de diciembre, Sí. igual de curso, Que afuera. que en provincia. En las provincias Sí. terminaban por lo menos una semana antes. Ujú. Sí, sí. Y pues ya estaban libres. O sea, no sé cuál era ¿cómo La se puede finalidad. decir? ¿Cómo decirlo? Los parámetros que utilizaba la SEP para decir, tú eres Chihuahua, tú acabas un mes antes. Que yo creo, yo sí creo que sí puede ser por esa movilidad. O sea, yo creo que sí había ese ajuste de, pues sabes que era centralismo. Sí, sí, o sea, sí. sí, o sea, Pues sí, mucha de la exactamente. gente afuera pues tenía que venir a la ciudad. Sí, sí, sí. Y entonces era lógico que pues sí tenían que acabar antes, pues si no iban Sí, a, exacto, porque a todo era tener la más- Navidad. Todo era más bello en la capirucha. Y es que sí, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, a mí todavía me tocó, Ujú. mi tío, ¿Te tocó tu tío? No, no, ¿qué? Estas pueden ser mis últimas palabras. Evidencias. de cuarentones. Evidencias. No, me tocó ¿Cuál tío? todavía. ¿Eh? Digo, para dejar ya evidencia No, ya bien. no está. Oh, ya falleció. Bueno. Postmortem. Me tocó el corazón. No, no, a mí me tocó todavía ver la Alameda Central perfectamente claro. Sí, adornada, claro. con infinidad de foquitos, lucecitas, los caminos, o sea, lo que Bueno, era la avenida. Pero es que Beto, No, es o que sea, vuelvo a lo mismo. O sea, era el atractivo de la Ciudad de México. las vacaciones Y toda eran. la provincia vivía Ajá. eso. Es que las vacaciones empezaban antes. O Sí. sea, no era tan pegado como ahora, así que es No. el 16. 10 O sea, de diciembre. el 10 de diciembre más o ya menos, salías. 9, y entonces sí, sí, sí. te daba tiempo de toda esta cuestión previa. O sea, de toda esta cuestión previa. Sí, sí, sí. Porque había como esas tradiciones así como muy. O sea, simplemente el ir a Mecameca por el árbol. O Puta, sea, era era así así, como, sí, sí. como de cajón. El irte a Huejotzingo por las sidras. Ajá. O a las esferas a Chignahuapan. Chiconcuac. O a Chiconcuac, o sea, muchas de esas Sí, sí, cosas, sí. inclusive a Chiconcuac a comprar los regalos, Sí. o sea, los no, es que suéteres y- puta, sí era Sí, baratísimo. o sea, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, obviamente, pues. Y aparte así que Chiconcuac, no sé si todavía lo hagan, no tengo idea, pero era el producto, le lleva el producto de moda, el producto de novedad, o sea, Sí, yo en sí. 1992 me compré como 5 playeras de Kobe de Barcelona 92. Fíjate. O sea, estaban súper así y creo que costaron 10, 15 pesos cada Sí, playera. sí. Sí, pues es que Sí. esa era la onda, o sea, que Y no la gente había. aprovechaba para comprar las Lo que cosas pasa allá. es que era eso también, o sea, como que tenías que tener tiempo para estar buscando en estos lugares y obviamente pues no era como ahora que, o sea, ahorita por ejemplo nosotros pues todavía nos faltan regalos y todavía los compras entre hoy, mañana Sí. y el sábado, ¿no? Y entonces, Eso si uno de tus familiares o el anfitrión ajá, no puso una especie de mesa de regalos donde tienes que escoger lo que él dijo. sí. Porque ya también se da eso. Sí, claro. Y Tienes obviamente también la ventaja de Amazon, de Ajá, Mercado exacto. Libre. O sea, dices, Sí, bueno, ya me sí, relajo, sí. voy a ir a ver las lucecitas Exacto. y lo pido en línea. Exacto. O sea, Y ha cambiado. Pero la verdad es que sí había como más dinámicas de ese tipo. Sí. O sea, más, o sea, te digo, yo me acuerdo que y sí era todo salíamos. ritual, ir Eran por los rituales, regales. exacto. Sí, sí, sí. Porque además te digo, o sea, no volvías a ver a nadie de la escuela Ajá. a partir del 10 de diciembre. Ajá, o sea, hasta ya el- la escuela sí. se moría. O sea, ya no era, ya ni siquiera tus cuates de la calle, nadie. No, o sea, no, ya. no, sí, sí, sí. Inclusive me acuerdo porque yo tuve una noviecita que empezamos a andar
mandar después de la posada un 16 de diciembre de 1998. Y y fue chistoso porque... Saludos, Sitkia. No dije. Y Interprétalo. No, estaría muy cagado que... No pensemos cosas. Después de eso, o sea... ¿Qué pedo? Sí, me quedé así. Después de eso, pues no la volví a ver hasta que entramos a la escuela. Sí, claro, o sea, hasta que regresamos. Sí, porque son las dinámicas. Pon tú que entre ir a buscar, como dices, los regalos, entre ir a ver lo del árbol, entre ir a hacer compras para la cena, o sea, porque se preparaba desde tiempo atrás, o sea, no era... Pocos eran como mi jefe, que un día anterior o el mismo día estaban haciendo algunos preparativos, pero mucha gente aprovechaba para irse... Y vas a decir, es muy absurdo, pero aprovechaba gente de aquí de Santa Móndriga para irse a Perisur, ¿no? A bobear. Entonces te ibas a las 10 de la mañana, a las 11, y regresabas hasta las 8, 9 de la noche. No, y además también, por ejemplo, eso, o sea, también las mamás, o sea, pues desde las últimas reuniones, o sea, las reuniones grandes, o sea, después de verano, cuando había algún cumpleaños o algo así, en donde había el pretexto de que se juntaban todas las tías, entonces ahí empezaba el intercambio. O sea, ahí empezaba la planeación del intercambio. Del intercambio y qué te toca hacer de cena. O sea, desde ahí empezaba. O sea, sí era mucha antelación porque pues obviamente volvemos a lo mismo. O sea, digo, a lo mejor ahorita para muchos de ustedes sigue siendo igual. Sí. Por el asunto de que a lo mejor pues sí siguen viéndose entre muchos familiares, siguen teniendo una tradición natural por generaciones, ¿no? Sí, sí. Y entonces obviamente nosotros pues teníamos esa planeación, esa previa desde septiembre, octubre. Fíjate, entonces ya desde ahí, como dices, o sea, ya tenías el asunto de, bueno, me tocó llevar el bacalao. Entonces, desde que llegaba el bacalao, porque antes pues no estaba así tan fácil, de repente la igual de caro, pero no tan fácil. Ahorita están muchas opciones, pero pues en aquel entonces era esperar a que en la comercial o que en su mesa o en el sardinero, o sea, en esas tiendas. O en el mercado de Tlane, que sí llegaba a comprar así sus pedazos. Sí llegaban sus pedazos de bacalao, pero llegaban en una fecha específica. Sí. Entonces era como ese rollo, como dices, o sea, sí era como un ritual de, pues ya es ay, hija de tu madre, ya es 15 de diciembre, que conste que no soy yo, Una dormilona empedernida. Sí, eres empedernida. ¿Qué te hizo daño, mija? Es que está comiendo bien, está sacando todo lo que no. Por ejemplo, eso que dices, o sea, antes sí, por ejemplo, la fruta seca, o sea, si no la comprabas tú, la dejabas, o sea, yo por ejemplo, pues a la abuelita de Sharon, pues sí me acuerdo que en la azotea sí tenía ahí el tendedero de los chiles, de las frutas secas, todo eso desde el sol todavía de octubre, porque obviamente pues en diciembre pues ya no había sol, ya no se iban a secar. El fruitcake, por ejemplo, el dichoso fruitcake, pues también empezaban a hacer todo el trámite desde septiembre, octubre. Fíjate. Y ya no es tan ochentero, o sea, ya no es una cosa tan ochentera. Acá, Entonces, imagínate todavía en los 80s, pues había más antelación, ¿no? Sí, o sea, había como más... Sí. Fíjate que acá la familia de mi papá, por ejemplo, es muy grande. O sea, son 10 hermanos. 10 hermanos, una tele y no servía. Obviamente se hicieron 10 familias. Y cuando éramos niños, pues sí, pues todos tenían esta cuestión de... Ellos la pasaron en otra época. O sea, estoy hablando 50, 60, otra cosa completamente diferente. Salían a la calle y hacían sus posadas entre vecinos. Los niños organizaban sus fiestas navideñas solitos. Era otra... Era otro México, ¿no? Pero el caso es que con nosotros, como ellos querían seguir viviendo esa magia y transmitirla a todos nosotros... Ellos, pues pon tú que no, o sea, una semana antes del 16, 17 de diciembre, empezaban a hablarse por teléfono y a organizar la posada. Entonces normalmente era acá en Santa Mónica, que había chance de que los niños salieran, como eran privadas, pues salíamos los niños a jugar, a echar coto, a romper las piñatas, o sea, se hacía ahí. Yo, por ejemplo, la posada, más bien era el mismo día.
O sea, el mismo 24. 24. Ajá. Sí. O sea, hacíamos... Sí, o sea, también. porque además como que... Vuelvo a lo que te decía. O sea... Como cada quien tenía como su organización, ajá, entonces obviamente no hacíamos como reuniones previas, ajá, porque obviamente pues era como quemar cartuchos. Sí. O no sé si también dependía de la economía, no sé, ajá, pero pues sí era como quemar cartuchos. Sí. O sea, si ya nos íbamos a ver el 24 todos, pues íbamos a hacer la posada. Pues hacíamos la posada ahí mismo, sí, claro. Claro. Fíjate que acá lo que hacían era la posada, y entonces en la posada... Mientras todos estábamos jugando quemados, ya hablamos de eso en otro programa. Mientras nosotros jugábamos quemados o jugábamos stop, jugábamos las tazas de marfil, todas estas cosas, los adultos estaban adentro precisamente poniéndose de acuerdo de dónde va a ser la Navidad, qué va a traer cada quien, cómo va a ser, a qué horas nos vamos a ver. O sea, ahí ya se ponían de acuerdo en esa posada. O sea, como que la posada para ellos era el punto de reunión para... Fíjate que qué chistoso porque volvemos al punto. O sea, yo en mis... O sea, ahora sí que en mis memorias... Ajá. O sea, ya eso ya era... O sea, ya aguantarte hasta las posadas era ya estar ahorcadísimo de tiempo. O sea, ya para ese entonces... O sea, ya desde septiembre... Sí. Ya sabías dónde iba a ser, quiénes iban a ir, todo. Es que yo creo que también fue el asunto de ser una familia tan grande... que pues te dividías perfectamente todo y no te estresabas. O sea, una tía llevaba gelatinas, otro llevaba las colaciones, otro llevaba la comida, aunque normalmente eran tostadas, otro llevaba una piñata, otro otra piñata, otra piñata, otro llevaba fruta, otro llevaba fruta. Entonces, a final de cuentas, los 10 armaban la posada. Pues acá los 7 sí, también sí. No eran poquitos. 7 más los abuelos, broncas. O sea, eran 7 familias más 8. Aquí la abuela ya se le había dicho, tú ya venciste cuidando a 10 cabrones y haciéndoles posadas, tú ya ni te metas, tú nada más déjanos estar y convive con nosotros. Disfrútalo. Sí, disfruta, porque sí, y fíjate, o sea, justamente eso, se planeaba la Navidad en la posada. O sea, se hacía era de rigor la posada. Y que no llegaba a estar porque tenía trabajo, porque lo mandaron de viaje, X, Y, Z, estaba enfermo o algo. Ya nada más era, ok, pues a tal, pues que le toque tal cosa. Y ya. Y ya se lo hacían saber. Se lo comunicaban. Sí, y decía, bueno, está bien, perfecto. O lo te decía, yo quería tal cosa. Y ya se intercambiaba con la persona si... Sí, claro. Disponibilidad, ¿no? Ay, qué bonitos eran esos tiempos. Ahora no nosotros, por ejemplo, claro. Nosotros, por ejemplo, lo que sí planeábamos, o sea, lo que sí hacíamos, como el 15 de septiembre, sí nos reuníamos todos. Entonces, ¿qué? De mi mamá. No, pues. Del lado de mi mamá, Sacrilegio. Sí, y además porque cumplía mi tía Leti, cumplía años, el 15. Entonces, obviamente, ahí sí nos íbamos a la verbena en Coyoacán. Entonces, ahí era donde se planeaba lo de la Navidad. Y lo que hacíamos los primos era planear, ¿Planear quién iba a comprar qué cohetes? No, hacíamos una obra. O sea, hacíamos una obra de teatro. Te platico esa también. Sí, o sea, hacíamos una obra de teatro. Y entonces empezábamos con la organización desde septiembre porque pues sí, ya escogíamos la obra que obviamente las primas grandes eran las que escogían. Sí, claro. Ya daban los papeles y entonces era como sin querer queriendo, pero pues sí ensayar pues tus papeles, ¿no? Claro. Inclusive cada que podíamos así los sábados o cuando nos reuníamos, pues sí, ahí como que ensayabas, o sea, sí tomábamos como esa parte y obviamente era también el asunto de los disfraces y de los prompts y de todo lo que tenías que ocupar, pues sí era chistoso. Porque de bajo presupuesto presenta. Sí, porque fíjate que lo chistoso es que en todo eso, o sea, la Navidad no era en casa de mis abuelos. O sea, la casa de mis abuelos estaba en Nicolás San Juan, allí en la colonia del Valle. Y era un departamentito. Sí. Y la Navidad era en casa de mi tía Ana, que ya estaba hasta acá satélite, en Santa Mónica. Entonces, obviamente lo hacían ahí porque, pues, obviamente era más grande y todo. Entonces, era como un día especial. Y pues al ser día especial, pues hacíamos una obra, ¿no? Sí, claro. De hecho era chistoso porque tenía hasta nombre el espectáculo y todo. O sea, como que la compañía, cierro comillas,
se llamaba el Show de los Silvas. Ok. O sea, era... ¡El Show de los Silva! Sí, exactamente. Próximamente en tu ciudad. ¡Se va! ¡Qué loco, Últimos ¿no? boletos. ¡Qué loco! Qué Nadie buena se onda, dedicó sí. a esto. No, es que es pero muy ya cagado. teníamos el know-how, ¿no? Sí, o sea, es muy cagado porque acá en la familia igual, o sea, éramos chingomadal de primos. A lo mucho en ese momento, ya con conciencia y todo, éramos unos 10 que estábamos en el mismo rollo. Y sí traíamos ese rollo de la artisteada, o sea, sí nos gustaba el rollo. Y sí decíamos, pues un día, chicle y pega. Realmente artistas, terminamos 2 nada más. Cintia no la conoces, no conoces a Cintia, la hermana de Memo, la mayor. Ok. Y tu servidor, y Evelyn, que intentó, pero pues Pues sí, se fue por otro lado. pero se quebró la rodilla. Sí, se chingó la rodilla, pero sí, igual, o sea, pero ahí era al momento, o sea, ya estamos todos, a ver, Ajá. vamos a presentarles algo. No, nosotros éramos Y entonces- súper profesionales. No, y entonces empezamos, a ver, tú haces esto y llegas, y entonces nosotros vamos a hacer, y esto, bla, 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 ok, y luego ponemos tal canción, porque siempre alguno de los primos llevaba una grabadora. Entonces era... No, entonces nosotros ponemos esta sí canción, era y planear bailamos los esto, prompts y hacemos- no, los no. efectos. Y... Aquí era en el momento. No, sí era... Es hacíamos más, el inclusive era chistoso porque, pues, ¿qué tendríamos? Yo creo que estábamos alrededor de los... O sea, los primos andábamos entre los 6 ¿Sí? y el más grande 12. Y después de este primer show, El show. mi primo Héctor hizo el magazine. O sea, se Ok. llamaba el Rimo Mag. Y hablaba como de todos los chismes de lo que pasaba Sí, claro, en la familia. en las Navidades. O sea, cada reunión sacaba creo que sacaba 15 copias de la Rimo Mag, ajá, de todo lo que acontecía. O sea, se cubría todo lo que hacíamos. Entonces, imagínate, o sea, no. Y nadie se dedicó a eso. O sea, eso es lo que dices. Sí, porque sí, también acá éramos muy como dice mi mamá, muy visionudos. O sea, hacíamos muchas visiones. Ajá, exacto. Igual, o sea, mis primas armaban entre 2 o 3, se armaban una canción, no sé, Alejandra, es que era la moda, Alejandra Guzmán o Gloria Trevi o alguna de Timbiriche y otras igual, y nosotros pues combinábamos con ellas. Cuando nosotros combinábamos con ellas porque íbamos a montar algún baile de vaselina. Ok. ¿No? De la onda vaselina. No, O sea, ajá. de qué buen reventón. No, Bueno, ya, tú eres súper joven, Sí. ¿no? ¿Cuál onda vaselina? Y Esos güeyes no nacían en mis sí. tiempos. Entonces- o sea, es que más bien nosotros como no teníamos esas referencias, por Sí, eso pues tenías sí. que inventar todo. Todo, sí. Entonces, uno de mis tíos, mi tío que ya falleció, a los dos, Príncipe León, como le decía, su hijastro, decía que quería ver la película del Rey León, la del Príncipe León, pero no hablaba bien, entonces decía, quiero ver la del Príncipe León. Ah, ok. Y mi tío era un Príncipe León. Entonces, saludos, no quieras que estés, Príncipe León. Y el caso es que él agarraba y pues, le estaba yendo muy bien de bar, entonces ponía el dinero en la mesa. Aquí está el premio al primer lugar, premio al segundo lugar, premio al tercer lugar. Órale. Rífense, y empezaban a bailar, a hacer su show. Ajá. Entonces ya pasaban todos y pues era por aplausos, era un chorro de personas. Y órale, y aplauso para... Y ahí se inventaba el nombre de del grupo Ajá. de baile él. ¿No? O sea, no nos daba chance de decir, ¿cómo se llama? No, era... No. Era para Y ahora van los... Racas parlanchinas, Ajá, casi, sí, casi, claro. ¿no? Y pues ya, la cumplía. O sea, era Fíjate. de ganador, dale, pum, y todo. Qué vaciado. Chidote. Y Pues es que es eso, eran pues como fiestas eran... que se acaban a las 6, 7 de la mañana. Bueno, acá no tanto porque pues son más fresas. Ajá. Pero pues sí, o sea, sí, como a las 2. Es que además también eso es chistoso porque, por ejemplo, el factor alcohol acá de este lado Ajá, no es muy... No, o sea, de hecho nadie toma, o sea, Ya. sí, Pero no, se divierten del nadie vino. toma, pero pues sí, o sea, Sí. sí la onda. Y eso tocaba, es que también eso, o sea, la organización de con quién tocaba el 24 y con quién tocaba el 31. O sea, Ok, los 24 eran con mi familia materna y el 31 con la paterna. Y ahí era otra dinámica Sí, completamente diferente. distinta. Sí, Aunque
Aunque, por ejemplo, sí me acuerdo que muchas de las cosas que traíamos ahora sí que de la creatividad de mis primas, la trasladábamos a este lado y más bien lo que hacíamos era muy parecido a lo tuyo. Ya. O sea, agarrábamos las raquetas y hacíamos una banda, ¿no? Sí, Kiss. sí, claro. O sea, que en ese entonces era así como... Por supuesto. Como Sí, fíjate. la onda. Fíjate que nosotros ya, digo, o sea, la Navidad era así y justo la Navidad se agarraba. O sea, ves que los tiempos eran perfectos, los tiempos de Dios son perfectos. Porque 24, ok, ¿no? Ya se planeó en la posada, ¿no? El 24 se planeaba el cumpleaños de mi abuela el 27. 27 de diciembre. De diciembre. Alright. Entonces, pues ya planeaban el cumpleaños de mi abuela. Y ya era, no, pues que vamos a traer mariachi o que vamos a hacerlo acá o nos vamos a comer este lado y después regresamos a la casa. Se armaba ya todo el rollo, ¿no? Cumpleaños de mi abuela, 27. Así, señores, pues vamos a organizar el año nuevo. Sí, exacto. Entonces, como que eso se hizo una dinámica. Sí, ya de costumbre, ya, sí, claro. Sí. Y era bien interesante porque yo creía que así se hacía todo. O sea, y que así era en todos lados. Las casas. Sí, exactamente. No, pues no. Sí. No, porque te digo, o sea, en mi familia pues era raro que hicieran una fiesta, o sea, sí era rarísimo. Sí. Y ahora, otro de los detalles, que antes de que se me vaya, güey, ya llegué yo a las 6 de la mañana, ¿verdad? Ajá. 3 familias de las 10 éramos clientes de ese señor, dijera Pánfilo. Ajá. No, le decía al revés, no, yo no soy cliente de ese señor. De Santa Claus. Sí, entonces, pues era la mañanita. Vámonos de regreso a la casa. Sí, porque váyanse llegaba. A dormir. No, ni vean. Obviamente no había nada, ¿no? Pero ni vean porque se les va a cebar. Váyanse directo a dormir. A dormir. Hora y media. Ya estás parado. Sí. O sea, ¿cuál desvelada? Y y ya, pues a disfrutar de lo que te traía Sí, Santa claro. Claus. O sea, para mí esos momentos eran guau. No, es que aparte, sí era guau. Sí, aparte yo iba en el colegio. Entonces, a la gran mayoría les traía Santa Claus. Entonces no era ajeno. La bronca es cuando llegué a la pública. O sea, en la pública... Casi no. Si acaso los que les iba bien les traía el niño Dios. O sea, era otra dinámica, ¿no? Pero muy poquitos que el 25 de diciembre amanecían con un regalo. Sí me sentía bien raro, ¿no? Ya para sexto de primaria. Pero sí. Que te digo que yo me acuerdo, o sea, que toda esa parte de la dinámica, en mi caso, en mis tiempos, o sea, como que no era... ¿Cómo te diré? O sea, como que no era tan compartida. O sea, yo no sabía cómo les iba a los demás, ¿no? Y como que no había ese intercambio. Mi generación, fíjate que mi generación, y te lo puedo... Obviamente la jefa va a decir que no. Porque vivió otra parte de esa. O sea, vivimos el mismo contexto, pero en diferentes lugares, ¿no? Pero de verdad los compañeritos eran hiper prepotentes. Entonces, siempre estaban peleando, pues qué papá tenía más dinero. Bueno. Si era un rollo así, entonces te enseñaban, que te decían, ¿y a ti qué te...? Y así era lo que llegabas el 7, 8, 9 de enero. ¿Qué te trajo Santa Claus? Bueno, pero una playera, pobre perdedor. A mí me trajeron un teclado Casio. Pero yo, por ejemplo, iba en el Copán. Entonces ya estaba... Sí, o sea, ya estaba entendido que... O sea, que si no te habían llevado Disney, güey, o sea... Sí. O sea, justo, no, pues no. Justo. O sea, por eso... Y además te digo, o sea, eran otros tiempos. Porque sí no estaba... ¿Cómo te diré? O sea, no estaba preponderante ese asunto que acabas de decir. O sea, como era que... más comunidad, más magia. Ajá, exacto. Más mágico. O sea, como que éramos más pendejos, o sea, más inocentes, pues porque no, o sea, no había como esa parte que dices. O sea, yo, por ejemplo, no me daba cuenta de que de veras estaba en un colegio demasiado fuera de nuestro contexto, ¿sabes? O sea, pero tampoco, hasta que los compañeros empezaron a hacerme menos. No, ya y es que a ese capítulo hace muchos años. Sí, pero es chistoso, pero acá pues, te digo, o sea, nunca... O sea, no te veían, o sea, porque no les interesaba esa otra parte, la parte social era lo que creaban dentro de su círculo escolar. Sí, porque sí te digo, no me acuerdo, o sea, sí estoy haciendo un esfuerzo de memoria. No, es que me acuerdo de alguien que fuera buleado
Ajá. por ese asunto. O sea, porque además, o sea, era como un ping pong, ¿sabes? O sea, de repente había uno que llegaba en moto, ¿no? Sí. Y de repente el otro, resulta que ya traía el Nintendo. Ajá. Y de repente, o sea, como que no era un asunto como de restregarlo. Sí, ¿no? Pero querían que lo viera, ¿no? Así de, miren, pero no en... Pero al final, miren, pero no al final era miren. parte de la identidad. Sí, o sí, sea, sí. porque, o sea, y me acuerdo mucho, por ejemplo, de las Trapper Keepers. Ajá. O sea, No la podías conseguir. no, era imposible y era muy cara. Ajá. Pero, por ejemplo, en ese entonces que estaba en esa escuela y que, o sea, más bien como que era pues es que se tiene que tener una Trapper Keeper, ¿no? O sea, no era como un asunto de no tienes Trapper Keeper, qué loser, no. No. O sea, no iba por ahí. ¿Por qué no tienes una Trapper Keeper? No, tampoco. O sea, más bien así como si no la tenías, pues no la tenías porque no querías, ¿no? O sea, porque además vuelvo a lo mismo. O sea, si tú tenías una Trapper, a lo mejor yo tenía un estuche de imán, ¿no? Ok. Entonces... que sí, ya era así de... Ajá, no entonces... tengo eso, pero tengo esto. Sí, exacto. O sea, claro. como que no. Sí, no. Y además... O sea, sí parece mentira, pero es que son como 6 generaciones abajo entre la tuya y la mía. Sí. Sí. Y no me van a dejar mentir. O sea, esta parte del como de lo alzado, pues, es que la clase media era enorme. Sí. O sea... Entonces, realmente los alzados pues Progresó eran mucho. la clase media alta. Sí, los ¿no? que habían ya obtenido algo y eran los riatas del barrio. ¿No? Y además, bueno, ya ellos, pues sí, ya era... O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo, el Copán, pues era así de clase media, de una clase media, pues sateluca. Sí. Pero, por ejemplo, en la escuela que iban mis primas en el Sucre o en el Juventud, esos güeyes sí ya estaban un paso arriba. Sí, o sea... O sea, sí se notaba ese paso arriba. Yo era chico tolo, güey. O sea, yo era Tomei, ¿no? O sea, yo estaba en esa escuela y pues igual, clase media. Si te habían expulsado de una escuela, bienvenido. Este es tu hogar, ¿no? Entonces... Pues era... Pues es que sí era un poquito diferente la dinámica cuando eres niño. O sea, porque adolescente pues igual le agarras más el rollo. Y a ti te tocó esa etapa ahí. Pero sí, acá eran bien culerillos. Y por ejemplo, mis primos iban en el Simón Bolívar. Que ese era un colegio de allá del sur. De allá de por el río... ¿Cómo se llama? Ay, que con el río Miscuac, después que sigue. Ajá, Churubusco. sí, ahí en... Ajá. En Churubusco estaba el Simón Bolívar y era acá de Alto Pedo. O sea, ya era otro nivel el Simón Bolívar. Sin embargo, como era más relajado el asunto acá en el Tolo, porque ellos eran muy insistentes con la religión. O sea, aquí el Padre Gran nos decía, crean, y yo estoy aquí para orientarlos. Pero allá era de, huevo, tienes que ser religioso. Sí, religioso y rezar y hacer esto y bla, bla. Y entonces eran muy estrictos allá en el Simón Bolívar. Y me acuerdo que hice mi comunión pues, en el Tolo. En el Tolo. Un año después, me llega la invitación de mi primo, es que me animé a hacer la comunión en el Simón Bolívar. Por lo que vio, o sea, por la buena onda que vio, lo chido que vio de este lado, dijo, va, lo voy a hacer yo. Obviamente aquello fue una pinche iglesiota así enorme, no, o sea, y fue prácticamente privada, o sea, era él nada más, o sea, no, o sea, pues fue otra acá, pues onda sí. distinta, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, yo creo que sí es generacional porque vuelvo, o sea, es que al final, o sea, no había esa parte, porque al final, pues a todas les llegaba el hornito mágico, ¿sabes? Sí, o sea, es que más bien era eso, o sea, como no había tantas opciones, o sea, como que era un hecho, o sea, si no te llegaba una avalancha o una bici, o sea, había otra cosa, pero al final era el equivalente a una avalancha o a una bici, ¿no? Y lo mismo pasaba, por ejemplo, te digo, o sea, con las niñas, si no era Barbie, era el hornito mágico, y si no era... La bebé con pinitas. Entonces, por eso no había como esa parte... Un menuco, ¿no? O sea, no había como esa parte así como de envidia, ¿sabes? Sí, el Super y es que... Weiser 3000. Sí, y es que eso, por ejemplo, sí me acuerdo con mis sobrinos, que te digo ya...
pues están un poco más cercanos a tu generación, eso ya empezaba a notarse, porque pues obviamente ya son de papás ochenteros, noventeros, que ya empiezan con ese rollo de pues es que si no es Nike o si no es no sé qué. Y entonces Tratado de libre comercio. Exacto. Y entonces, bueno, ya mis sobrinos sí tenían esa broncón. O sea, yo me acuerdo perfecto de un primo al que fue eternamente buleado. Porque yo le regalé un balón de fútbol a cada primo. Gracias. No, y a mi primo Tavo, pues le regalé uno de las Chivas, porque pues ese güey desde chiquito me decía que le iba a las Chivas. Ajá. Y en una familia de puros Pumas, o sea, entonces era el bullying, ¿no? O sea, pero no era por la marca ni eso, sino más bien, pues ese güey le iba a las Chivas. Por pues. el de, ¿qué te pasa? La deshonra de la familia. Ajá, exacto. ¿Qué te pasa? Entonces así como, pues X, ¿no? Pero así, por ejemplo, de otras índoles. De ser mala onda. O sea, por ejemplo, me acuerdo que a alguna sobrina, pues sí le regalaron un Power Wheels, ¿no? Ok. Y ese sí era ya para los mayores. Sí. Y por ejemplo, mis otros sobrinos no, o sea, como que no fue así como un ay. Ajá. O sea, no hubo hubo tanto lío, ¿no? Sí, pero es que pero a final de cuentas esa cuestión de los regalos, hablando en esa parte los de Santa, fíjate que la época es tan la hace la gente tan noble que te echan mano. O sea, la gente que menos esperas, de repente te echa mano. O sea, digo, te echaba. O sea, hoy es la dinámica es bien distinta. Ya son bien. Me ha tocado ver familias que son bien hijas. Pero en ese bueno, porque por ejemplo, mi jefe, 1994. 94. Él decide poner su letrero afuera del salón. Se preparan cenas para Navidad y Año Nuevo. Entonces le llegan chingos de cenas. Entonces andaba en frega desde las 5 de la mañana, sacando cenas. Porque muchas las preparaba desde cero. O sea, de ir a comprar la materia prima y hacerlo. Entonces se metió una joda bien puesta. Sí, pues cómo no. Y aparte eran cenas que sí él hizo como igual, como sistema de apartado. Entonces fueron pagando todo el mes, de a poquito. Y hay unos que pagaban hasta después de Navidad. Entonces estuvo complicada la situación porque, pues digo, de ahí ya agarró y empezó a hacer la cena de nosotros. Total, llega la cena de nosotros, su compadre no la trajo. Mi mamá terminó de preparar, de hacer y todo, hizo todo el asunto. Llega mi tío otra vez, el Príncipe León, y llega y ya la va a pasar con nosotros, ¿no? Entonces, faltando 5 minutos para las 12, mi papá es muy religioso en ese aspecto, o sea, 12 en punto, tengo que estar un minuto antes, un segundo antes, pero tengo que estar ahí. No puedo no estar, ¿no? Entonces llega, ya brindamos y todo, pum, se le baja la presión, se va a acostar, y empieza, pues por la chinga que se puso, no comió bien, bla, 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 y encima de todo, las cenas se las pagaban hasta después. Sí, hasta después. Entonces ahora dice mi tío, no hay pedo, traigo la poderosa, vamos a la Suburbia. Y ese día Santa Claus me trajo, o sea, sí me escuchó. Me trajo un caballero del Zodiaco. Órale. Afrodita de Piscis. Bueno, era un caballero del Zodiaco. Y entonces, una playera del Caballero del Dragón, ahí sí me fascinó. O sea, la estuve usando años, ya hasta que ya hasta me veían los pezoncitos. Y yo la seguía usando, me valía madre. Muy padre a mi hermana igual, le regaló una de Atena y otro juguetito. Y de verdad hizo paro. Al grado de que ya pasó eso y le dice, no te apures. Vamos a pasar la temporada y después vemos qué onda, dice mi tío. Se van, ya había los reyes y pues se van a dar su vueltecita. Llegan con 2 costales, un costal cada quien, uno para sus hijastros de mi tío y otro para nosotros. Así costalones, o sea, nos fue a toda madre porque ya le habían pagado a mi jefe. Y de repente, ya de toda la cosa que vemos en Día de Reyes, dice mi jefe, ay, me dijeron los reyes que estos son para para los hijos de Carla. Para los hijos de Carla y los hijos de Fernando. Órale. Y ahí le pagó el favor. Entonces llegan a la casa con chorro de juguetes y todavía llegan y más juguetes. Y ahí
como que es que además, el favor. Y además también en esa época, sí, además en esa época exactamente ahí era donde te surtías de juguetes. Uh-huh. O sea, en todo el año no te volvían a surtir de juguetes, porque por ejemplo en tu cumpleaños, pues era cuando te daban ropa. Sí. O sea, todo el mundo te daba ropa. Ropa, un día me dieron una calculadora, muy chida la calculadora. Pero una calculadora. Pero una calculadora. Sí, claro. Sí, sí. Una lámpara para estudiar. Chingas. No, no es cierto. Yo, por ejemplo, tenía la mala suerte de que mi cumpleaños era Semana Santa. Entonces, pues nadie, ¿no? Pues sí, o sea, nadie se acordaba. El Santo Rosario. Sí, el Rosario. Entonces, pues sí. Y además sí tenía que ver mucho, o sea, los medios. Sí. O sea, los medios sí tenían que ver mucho en el sentido de la decisión, en el sentido de la cultura, en el sentido de cómo lo manejaban, de cómo fueron saliendo las marcas, porque te digo, o sea, de ir a los árboles a Mecameca a comprar Naviplastic, o sea, sí, no, llegó varió muchísimo. Sí, o sea, cambió por completo el mercado. O sea, varió mucho, conforme los medios fueron metiendo como más gringaderas, pues sí, la Navidad también cambió. Sí. O sea, sí fue cambiando mucho más, se amplió, o sea, como que la dinámica era 100% familiar y de repente se amplió a un círculo de amigos y se amplió al intercambio en la oficina y se amplió, o sea, como que se fue ampliando. A la comida de fin de año. Bueno, yo lo viví toda la vida, la comida de fin de año. Sí, no, sí, o sea, como empresa y eso sí, como festejos sí. Pero actualmente, o sea, velo desde la semana pasada, Beto. O sea, desde la semana pasada todo el mundo anda como loco, en el asunto Navidad. Y y nadie tiene agenda. O sea, ya todo el mundo está full en la agenda. Porque pues ya, o sea, estás en ese mood Navidad. Sí. Y antes te digo, o sea, era como toda la concentración, todo el esfuerzo, toda la energía a un solo momento, a un solo día. Sí. O sea, a un solo día, que bueno, pues... Sí, todos los esfuerzos. Porque ya el 25, día. O sea, en el recalentado ya era como ya algo más personal. Sí. O sea, era algo más personal. Que se habían quedado. Y bueno, por ejemplo, acá en la familia Cerón, pues sí era de repente llegaban otra vez, ¿no? Después de mediodía, 1, 2 de la tarde, iba al recalentado, se hacía una reunioncita más pequeña, y ya a las 8, 7 de la noche, ya todos para su casa. Nosotros, obviamente los niños, pues, obviamente llegábamos con nuestros juguetes y era jugar todos y ya la dinámica de las obras de teatro ya cambiaba a jugar con lo que te habían traído, exactamente. Sí, entonces, sí era, y por ejemplo, en la... ¿Tú qué dices? En la casa de la familia de mi mamá. Era una familia más pequeña. Eran 5 hermanos. ¿No? Uno de ellos va así. Es Navidad. Por eso. ¡Merry Christmas! No seas rencoroso. No es que sea rencoroso. Es que pudimos haber hecho una reunión bien bonita ahí. Pues sí, porque era la casa de la abuela y a la abuela le encantaba ver a sus hijos en la casa. Y cagapalos, güey, haciendo sus chingaderas, güey. Ese es el problema, güey. O sea, es más, güey, si hubiera dicho, nos metimos todos a la casa, güey, órale, te ayudo a construir un piso para que hagas tu casa, güey. Y vivas ahí, no tengo ningún problema. Es Navidad, Víctor. Pero sí nos dijo, váyanse a chingar a su madre, cambio las chapas. Es Navidad. Navidad mismo. Hay gente que no. Seas rencoroso. Hay gente que no sabe eso, ese espíritu, no lo conoce. Sí, y bueno, del lado de la familia de mi mamá, fíjate que Navidad era algo muy íntimo. De hecho, mi papá se sacaba mucho de onda, porque la dinámica es totalmente distinta. Porque haz de cuenta que 10 y media de la noche y cenaban, las 11, cenaban. Porque ya les dio hambre. Porque la abuela, la verdad, cocinaba bien chido. Se aventaba un buen ponche. O sea, se armaba chido. Entonces, comían antes de la medianoche. Bueno, cenaban antes de la medianoche. Entonces, ya llegaba la medianoche. Brindaban. Entregaban regalos. Una platicadita rápida. O a veces se ponían a jugar. Les encantaban mucho los juegos de cartas y dominó. Jugaban un ratillo.
Ya 1 de la mañana, pues ya estaban todos en sus casas, ¿no? Durmiendo. Entonces exacto. era una dinámica, porque también es una familia pequeña, o sea, no era tampoco mucha bulla, pues porque dices, va, o sea, ya mañana será otro día. Entonces, mi prima también, también le llegaba Santa Claus, entonces, pues sí, ya. Cuando me tocaba estar ahí, pues ya jugamos los dos con Santa Claus, con los juguetes de Santa Claus. Y para Año Nuevo, pues sí era una cuestión de que como es más libre, como es celebrar que se acaba el año, que cumpliste tus metas, claro. que tienes nuevas metas. Claro. A todos nos pasaba desde siempre. ¿Alguien conoce a una psicóloga que nos pueda, Alejandro, ¿nos puedes llamar? Porfa, llámanos. Sí, ¿no? Entonces, ahí ya era un rollo más de celebración. Entonces, de repente estaban las comadres de mi abuelita, estaban los compadres de mi abuelito. O sea, se armaba la pachoncha. Pero así, o sea, baile toda la noche, porque les encantaba bailar. Al final, Barrio Escapuzalco. Pues es que aparte era otra, O sea, el Año Nuevo es otra, completamente que otra lo vamos dinámica. a hablar. Sí, Pero sí, ya era lo hablaremos. La mega pachoncha, entonces era otra cosa bien. Pero distinta. ahí, por ejemplo, los días subsecuentes, o sea, los días después de Navidad, eran como raros, ¿no? O sea, eran como... ahora, no manches, aparte con qué musiquita, caray. ¿Qué es esto? Híjole, ya te ganaste un TikTok. Un meme. ¿Qué es lo que hago cuando no escucho rock? Ah, sí, no manches. Bueno, la onda es que sí, los días subsecuentes a la Navidad eran raros, ¿no? O sea, Sí, del muy vacíos. 25 al vacíos. 30 era así como... ¿Sabes qué? Porque además, por ejemplo, la familia que estaba en provincia... Ajá. O sea, te sacaba completamente de tu rutina. Ah, claro. O sea, porque si era el rollo de... O sea, en mi caso, que me tocaba ser anfitrión de los paseños. Es lo que te iba a decir. Pues si sí, tenías, era por rarísimo. ejemplo, mi papá era el familiar anfitriónico. Entonces era de... Un día, o sea, fue lo chistoso. O sea, un día nos fuimos hasta Texcoco porque querían conocer el recinto de la Feria del Caballo. Fíjate. Sí. Sí. Pero, sí. o sea, la cuestión ahí fue que tenían que ir a verlo de unos pedidos de unos llaveros que estaban en Texcoco. Entonces, de repente todos, ¡ay, queremos ver cómo es la Feria de Texcoco! Pues ahí vamos, todos en bola. A nada más pasar por el caracol. Y ya. Verlo ahí está, vámonos. Ajá, sí. Y así era, ¿no? Y era llevarlos de compras. Donde tú ya fuiste a comprar, donde tus papás ya te dieron la aburrida de tu día, de tu vida, perdón. Otra vez. Ir otra Ajá, vez. sí, Y es más claro. aburrido porque ahora no te toca nada. Ajá, claro. Sí. Claro. Y ahora ves al niño de esa familia así, pobre iluso. Sí, exactamente. Sí, o sea, era esa parte y mi papá era el anfitrión, te digo, en esa dinámica. Pero sí, ¿sabes a qué se me figura, mi estimado? Hay dos. Ahora que he estado haciendo shows, precisamente a los días después del show, de estar en el hype, y de que todos, y que, bien hecho, y que la chingada, y ya sueltas toda la adrenalina, y a partir del otro día, 3, 4 días, estás. Sí, claro. Sí, era lo mismo. Esa. Ajá. Y la otra... Era lo mismo. Cuando sí. teníamos los festivales grandes. Por ejemplo, cuando nos tocó el de la Arena Ciudad de México. Sí. O sea, yo tuve 3 días de quién soy. Sí. O sea, yo venía por que inercia. que no sabes ni qué onda. Sí. Sí, o sea, varios. Sí, Varios me quedan así de... Bueno, pues es que a mí también, o sea, aunque llegas tardísimo, a mí para que me pueda dormir me cuesta mucho trabajo. Yo creo que es tanto el esperar Sí. que ya descargas todo. Y se ve chistoso, pero a partir del siguiente día tu vida pierde sentido. Porque estuviste un mes planeando ese momento de la medianoche. Sí, que ya pasó. Sí, ya pasó, se acabó. Lo triste es que a mí me tocó una Navidad con varicela. Esa fue la peor Navidad de mi vida, cabrón. O sea, ¿y cómo era? ¿Era buena onda? No, cuál buena onda, güey. No manches, eso sí fue horrible. No manches, o sea, sí tuve que estar en cuarentena, obligada, y obviamente, pues, mi familia también. ¿No se te hicieron granos en la garganta? No. Ay, qué bueno. No, el único que tengo está aquí. Porque comer, güey. Aquí. Comer con varicela. Ay, no, qué horror. Sí, no, es una cosa espantosa. A mí me salió uno en la garganta. Dices, no, era horrible, no podías pasar, decías, ahora sí se me antoja un caldito de pollo, así como lo hace mi mamá con amor. Y no podías pasarlo, güey, ¿no? Sí. Una
Sí, 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 chingadera, sí, la sí. varicela. Sí, no, estaba muy cañón. Sí, Y muy fíjate, cañón. fíjate, a mí me pasó ya más grande, ya más viejo, en los 2000. Yo tenía una novia, y ya lo voy a dejar así porque no vale la pena hablar de quién ni cómo. Ujú, Ya. ujú. Chiste es que en primera, güey, mi jefe la estaba pasando un poquito mal porque sus clientes, los chidos, Ujú. no le pagaban, güey. Ujú. Y los clientes pequeños pues les daban los piquitos Ujú, cada ujú. semana. Entonces, en una ocasión, yo me salí a tocar la guitarra, pues, a todos los camiones que viera, trolebuses sabidos y por haber, me aventé Ujú. 3 días ya de vacaciones, esta vez SH. Guitarreando. Sí, Ajá. me la aventé cañón. Me aventé, pues me saqué un Milky Way. Ujú. Así, dije, puta, me fue a poca madre, güey. 3 días un Milky Way, no manches. Pues sí. Entonces dije, voy a regalarle algo a mi morra. Ujú. Y de repente, Bueno, pero ya, me dice, sí, pero ya me estás dice hablando así, de morra. me dice mi jefe, Ajá. oye, vea, te pido un favor, y se ve a cobrar Ajá. al mercado de Victoria de las Democracias. Ajá. Y yo, voy. Dije, y de ahí me voy a dar el rol porque necesito, no quiero gastarme el Milky Way. Y yo Ujú. dije, pues con que saque un cieguito, paso el fin y ya el lunes, veo qué hago. Ajá. Porque así era mi vida, era a toda madre. Yo creo que estas brujas, más esa, me chupó me chupó la suerte, güey. todo lo que Saludos era yo. hasta Obregón, Sonora. No. Sí, pues sí. No era Obson. Pendejo. ¿O Muchas quieres referencias. que digo? O sea, yo. Bueno, el caso es que pues voy al pinche mercado de Victoria de las Democracias y un güey que no compró nada empieza a hacer grilla, güey. Ujú. No nos va a entregar nada, que la chingada, bla, 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 bla. Me detienen, güey. Me llevan a la delegación, todavía se llamaba delegación. Tángale. Me llevan a la delegación, no me pasan los polis, porque me dice, güey, no hay Ujú. delito que perseguir. O sea, Ujú. ¿ya se peló tu jefe? Le digo, no. Ujú. De hecho, viene para acá. Sí. Entonces, ya les tuvo que haber entregado. No, les tiene que entregar la próxima semana. Ujú. Tú no te preocupes, güey. Entonces no más. Sí, entonces ya agarran y entran y empiezan, ya sabes, parecía Chespirito, güey, la comandancia, güey. Ok. Las pinches viejas haciendo su desmadre, estos güeyes. Ajá. Y les dice el MP, ¿cuál es el pedo? Pues que el señor que no nos ha entregado, güey. Ujú. Ok, señor, ¿cuándo les digo que les voy a entregar? La próxima semana. Ujú. ¿Se va a ir? ¿No les va a entregar? Ujú. No, sí les voy a entregar, Ujú. pero vengo por el dinero. Ujú. Entonces, arreglo allá afuera, aquí me estén chingando. Total, ya pasa eso y me dice mi jefe, puta, no me han pagado estos cabrones. Ujú. O sea, para eso quería el dinero. Ujú. Porque si nos hacían cabronar y no nos dieron. Hijos de la Putamos, chinga. güey. Nos fuimos, Ajá. no queríamos ver a nadie del Mercado Victoria de las Democracias. Como decía Lucero. Sí, todos. Y total, güey, regresamos y me dice mi jefe, Ujú. como Poncho Aurelio, ponte el de Puebla. Ajá. El de Puebla, ¿no? Y yo, Ujú. chingada madre, pues ahí va Ujú. el Milky, güey. Ujú. Total, pues ya. Hacemos todo, se hace la entrega, todo bien, Ujú. todo excelente. Ujú. Y y me regresa primero una quiniela porque pues no había, seguía sin Ujú. cobrar. Entonces me dice, voy a agarrar una quiniela de aquí, sí, Ujú. nada más que me paguen. Va. Llega Navidad. Ujú. Apenas si pudo comprar un pavo. Ujú. Y el pavo, pues con medio relleno. O sea, Ujú. mi jefe le echa hasta lo que no. Ujú. Y esta vez el relleno no era mucho. Ujú. No tuvimos árbol de Navidad, cabrón. Ajá. Yo fui allá con mi vieja, le di su regalo, regreso, también me regresé en taxi, dije, Ujú. soy el avatar. Recuperé la nada, porque también, güey, me salí, el día 24, güey, me salí a las 5:30 de la mañana a darle Ajá. con la guitarra, güey. Le compré un celular, me acuerdo, no esos Nokias de los clásicos, Oh, güey. no, bueno. De los... Ajá. Ay, no más. Y ya habían pasado de moda, pero Ajá. pues, me había costado como 700 baros. Oh. Entonces, El pudiente. pues me puse desde las 5:30 de la mañana, güey, dale en chinga, Ajá. en chinga. 2 de la tarde, güey, llego con el güey de aquí del Miracho. Ajá. El tianguis de Vera martes, ese 24. Se va, güey. Ahí está. Ujú. No, pero es que, ¿sabes qué? Con el cargador son...
No seas cabrón, me llevo todo el día en chinga, ten consideración. Va, llévatelo ya, todo por Chas. 7 baros. Ajá. Ya, total, voy y le doy el regalo, güey. Regreso ya así de, jejeje, vengo bien Felipe y con tenis. Ujú. Porque obviamente hubo regalo, ¿no? Ujú. Y llego a la casa, güey. La mitad de la colonia sin luz, güey. Puta. No Llego. manches. Llego, subo, abro. Ajá. Yo, ¿qué pasó? Pues no hay luz. Ajá. Puta, no hay árbol.